Buenas tardes, queremos llegar en este espacio a cada uno de sus hogares, compartiendo la palabra de nuestro Señor Jesucristo. El tema de hoy es Jehová Rafa, nuestro sanador. Quisiera por favor invitarles que abramos nuestras Biblias en el libro de Éxodo capítulo 15 versículo 26, donde la palabra santa de Dios nos dice de la siguiente manera: y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Uno de los principales nombres de nuestro Señor es, en realidad, Rafa. Rafa en el Antiguo Testamento ha venido identificándose continuamente nuestro Dios Jehová. Y vemos también en el Nuevo Testamento que nuestro Señor Jesucristo actuó igual que el Antiguo Testamento, sanando enfermos, sanando y retirando en sí demonios a cada uno de los que necesitaban en realidad que Jesucristo sane. Es así que el pueblo de Israel vivió un acontecimiento terrorífico, no solamente de una plaga, sino vivió de 10 plagas. En estas 10 plagas vemos que hay o hubo un juicio en realidad sobre los dioses de Egipto. Entonces vemos esto nosotros en el libro de Éxodo capítulo 7, versículo del 1 hasta el 5, donde podemos entender lo que nuestro Dios Todopoderoso realizaba. Dice: Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir a su tierra a los hijos de Israel. Yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos y mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Pues algo muy interesante que dice este libro de Éxodo en el versículo 4. Dice: los hijos de Israel de la tierra de Egipto con grandes juicios. Es así que nuestro Dios Todopoderoso pues iba a implementar juicios a este pueblo de los egipcios. Vemos nosotros también que tres cosas muy importantes que iba a hacer Dios: sacará a los israelitas de Egipto; 2, lo hará con grandes juicios; y 3, lo hará de tal manera que sabrán realmente los egipcios quién es Yahweh de los ejércitos, el Eterno. Entonces son cosas muy importantes que nosotros debemos ver, debemos de entender, porque en este tiempo también es o va sucediendo lo mismo. Miremos por favor que Dios está enseñando una lección, no solamente para los egipcios, sino también para los israelitas. Aquel entonces ya había estado Egipto por varias generaciones y se habían apartado realmente de la ley de Dios. Vemos nosotros también que se habían empapado todos ellos y complementado realmente de la cultura y de la religión egipcia. Recordemos que estos faraones tenían también la cura a través de brujos, hechiceros, hacían cosas semejantes en realidad a lo que Dios quería hacer. Sabemos que Satanás pues es uno de los imitadores de las cosas de Jehová. Pero en sí
vemos que este faraón tenía muchos dioses. Y uno de ellos vemos al Serket, la diosa de la protección, a Mesgenet, la diosa de la protección del nacimiento de los niños, Sobek, dios de la protección y fertilidad, que era epítome del poderío de los faraones, René Nutet, el dios que parecía un buitre, dice protector del faraón. Otro dios Osiris, el dador y gobernador de la vida. Todos esos dioses falsos no pudieron librar de nada de las plagas que mandó nuestro Dios de los ejércitos. Entonces miramos que en ese pueblo de Egipto había muchos dioses y el pueblo de Israel, ¿qué estaba haciendo? Estaba yéndose a través y atrás de esos dioses. Entonces Dios tenía que hacer algo para poder traer realmente a su pueblo a sus confines, a sus fines. Dios no quiere que nadie se pierda. Nosotros vemos en el libro de Juan capítulo 3, 16, donde claramente estipula y dice que nuestro Dios mandó a su Hijo unigénito para que nadie se pierda. Entonces debemos nosotros comprender, tenemos aquí donde dice este versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo principal, porque Dios ama absolutamente a toda la creación, pero Satanás también hace de las suyas. Él quiere poner en contra la creación de Dios, en contra de Dios mismo. Bien, pero el apóstol Pablo también nos enseña en la carta de Romanos capítulo 8, versículo 1, 2, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Eso es algo maravilloso, eso es algo precioso que nos da nuestro Dios Todopoderoso, todo aquel que cree en el Hijo de Dios. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Entonces vemos dos corrientes que hay aquí. La primera corriente podemos ponerle nosotros al enemigo primero aquí, haciendo ver que trae aflicción, trae miedo, trae enfermedades y siempre va a traer muerte. Pero lo principal que enfoca el apóstol Pablo es que Jesús nos trae seguridad, nos trae en realidad, donde vivifica en realidad nuestro espíritu, nos quita el temor y retira absolutamente toda enfermedad de nuestros cuerpos. Si podemos ir nosotros al versículo 11 y 12, también el apóstol Pablo dice, y si el espíritu de aquel que levantó a los muertos, a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Miramos aquí toda la plaga que se tiene, amados hermanos, en esta tierra, o planeado ya sea por este ser humano, o sea también dado por el Señor, tiene que irse, porque el que está en Cristo nueva criatura es. Nada podrá en realidad hacernos. Y este es el mensaje que queremos mandar como iglesia a las naciones. Lo que está ocurriendo en este momento, esta plaga del coronavirus, está muriendo mucha gente. Decirles que el único camino en realidad es nuestro Señor Jesucristo. Porque puede haber un remedio que cure en realidad esta enfermedad, pero el alma no. El alma lo cura nuestro Señor Jesucristo. El espíritu en realidad necesita ser renovado. Nuestra mente necesita ser renovada. Necesitamos acudir a nuestro Señor Jesucristo. Invitamos de una manera
en realidad a buscar la guía a través de su Santo Espíritu para poder compartir realmente su palabra. En el libro de Salmos, capítulo 91, 9-11, este salmista orando a Dios, Moisés, también habla cosas impresionantes, habla cosas importantes que la iglesia debe conocer, y no solamente la iglesia, sino absolutamente el mundo entero. Dice en Salmos 91, 9-11, porque la has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. 12. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en mi piedra. Bien, es muy interesante cómo Moisés describe este salmo. Hemos puesto, dice el Altísimo, por habitación, es decir, que nosotros vivimos en realidad en Él. Estamos confiados totalmente en Él. Él es el primero absolutamente en todas las cosas que nosotros tenemos. En todo, en nuestro corazón, debemos nosotros anidar la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Bien, veremos nosotros asimismo el cuidado de nuestro Padre Celestial a nuestras vidas, a nuestra familia, a nuestros hijos. El ejemplo claro vemos en el pueblo mismo de Israel, de qué manera Dios cuidó al pueblo de Israel. Aún en su rebeldía, aún en su situación, Dios estaba ahí latente. Dios salía en realidad en victoria y sacaba con bandera flameante a Israel, al pueblo que siempre ama. Pero bien, no solamente es al pueblo de Israel, sino también a cada uno de nosotros. Si bien es cierto en el libro de Romanos, en el libro de 1 Corintios, 2 de Corintios, nosotros podemos ver su gloria, que no solamente es al pueblo de Israel, sino también a cada uno de nosotros. Y hace falta en realidad regresar a ver a nuestro Señor Jesucristo. Hace falta conocer las Escrituras. Hace falta que nosotros estemos buscando su presencia. Entonces dice en el versículo 10, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guardaren en todos tus caminos. Entonces aquí no solamente vemos algo sencillo, aquí podemos analizar que viene algo espiritual. En el versículo 11 habla realmente de ángeles. Los ángeles muchas veces no podemos ver. He tenido la oportunidad de ver en mi vida un ángel del Señor. Pero en realidad vemos aquí que mandará, dice, ángeles para poder guardar realmente nuestros caminos. Ese es nuestro Dios. Entonces, ¿cómo no tener confianza en Él? ¿Cómo no vivir para Él? ¿Cómo no estar en esos caminos derechos, esos caminos realmente de vida y no de muerte? Eso es lo que nos ofrece Dios Todopoderoso. Eso es lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo aquí en esta tierra, darnos vida y vida en abundancia. Pero muchas de las veces la gente no entiende, va por caminos que no son realmente del Señor. Siempre busca en realidad problemas, buscan situaciones adversas. Necesitamos volver, necesitamos saber en nuestro corazón que hay un Santo Espíritu que guía toda verdad. Bien, el pueblo de Israel fue libre. Dios sacó del anonimato en realidad. Fueron libres en medio de pandemias, fueron libres en realidad de todo obstáculo que puso Faraón. Dios sacó bandera absolutamente sobre este pueblo. Pero sí deberíamos irnos al libro de Lucas, capítulo 21, 10, 12, para que podamos enfocarnos un poquito también en el Nuevo Testamento y podamos ver lo que nuestro Señor Jesucristo habló.
Es muy interesante todo esto. Lucas 21, 10, 12. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernantes por causa de mi nombre. Entonces vemos que nuestro Señor Jesucristo ya profetizó, ya habló absolutamente todos estos acontecimientos. A través de todos estos tiempos ha venido a transformarse el mundo y sobre todo las escrituras nos habla en el campo económico, nos habla en el campo político, nos habla en el campo familiar. A lo largo de la historia de la humanidad se ha conocido muchos sistemas gobernantes. En el versículo 10 habla realmente de sistemas gobernantes que ha habido. Miren, entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Entonces nos da a entender que había problemas, había situaciones adversas entre los reinos que se levantaban, naciones contra naciones peleaban. Y eso pues hasta el día de hoy nosotros vemos. En el Antiguo Testamento Dios gobernó al pueblo de Israel. Eso se llamaba teocracia. A través de sus profetas llevaba el mensaje, la palabra a su pueblo y después, amados, cuando moría el siervo, pues llevaba el mensaje a su pueblo y después vemos nosotros que hay otro sistema llamado monarquía. El rey moría y su hijo ocupaba su lugar. Hoy tenemos muchos sistemas. Tenemos en realidad este comunismo, capitalismo, democracia, la derecha, izquierda, socialista, etcétera, etcétera. Y ninguno de ellos se ha puesto de acuerdo para poder gobernar esta tierra. Pero algo más sorprendente hay atrás de todo esto. El hombre ha sido también manipulado por Satanás. Vemos nosotros que se va a levantar o ya se está ya levantado en realidad este sistema llamado orden mundial, donde vemos a los Illuminati, donde nosotros vemos a los masones gobernando absolutamente este mundo. Entonces, es justamente lo que nuestro Señor Jesucristo predicó. Dice, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Dice versículo 11, y habrá grandes terremotos. Hemos tenido en realidad esa dicha de ver terremotos, de ver tsunamis y tantas cosas que fue terrible, tanta muerte. Vemos también que hubo hambres. Y hoy vemos como nunca la pestilencia, este coronavirus que está matando a muchas personas. Y creo que esto se irá creciendo, porque en realidad Dios es el que tiene el control de todo esto, para que el pueblo entienda, el pueblo comprenda que el que gobierna aquí es Dios y no el ser humano. Pero vamos a profundizarnos un poco también en este ámbito para poder entender lo que Dios quiere hacer. Bien, donde miramos a mucha gente lleno de temor y dice claramente en el versículo 11 que habrá terror y grandes señales del cielo. El terror ya está puesto. Cuando se enteró el mundo de que China estaba pasando este problema del coronavirus, pues muchos le tomaron como que si no pasaba nada. Pero cuando fue esto creciendo, acrecentando en todo lo que es Europa, África, Asia, ahora en Norteamérica, Sudamérica
fue preocupante absolutamente para todos. Y vemos por la televisión, vemos en realidad por radio, escuchamos lo que hablan pastores, hermanos, de lo acontecimiento que está pasando y está profetizado en el libro de Apocalipsis. Entonces debemos tomar en cuenta, debemos hacer en realidad lo que dicen las Escrituras. Bien, en el libro de Salmos, capítulo 91:6, habla Moisés y dice en las Escrituras, esto habla en realidad a cada uno de nosotros. Salmos 91:6. Ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio día destruya. Caerán a tu lado 1000 y a 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Pues ese es el mensaje que nos da la palabra santa de Dios. Debemos, en realidad, enfrentarnos absolutamente a todo esto. ¿De qué manera? Pues orando. Como dijimos, es un ámbito espiritual. Tenemos que combatir espiritualmente todos estos virus, pandemias, ya sea mandado por Dios o sea inventado realmente por un hombre. Sabemos perfectamente bien que Dios está atrás de todo eso. Entonces, si estamos apegados a sus escrituras y vivimos como Dios quiere, pues en primer lugar no vamos a tener temor, vamos a creer siempre en la palabra santa de Dios y seremos pues esos guerreros para poder destruir absolutamente toda mentira del diablo. Bien, en Proverbios capítulo 29-25 también vemos que es un consejo para cada uno de nosotros que debemos tomarlo. El temor podrá lazo, dice, va a poner un lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Entonces miren, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que el temor nos tendrá atados. Con el temor no podremos hacer absolutamente nada. Y eso es lo que está pasando en realidad con esta gente. Tiene mucho temor a la muerte, tiene mucho temor a la enfermedad. Pero si es que estamos nosotros confiando en Jehová, dice que pues nos librará absolutamente de todo eso. Bien, también podemos ir a las escrituras en el libro de Job 3:25. Porque el temor me espantaba y ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Este libro de Job nos está haciendo ver que a través del temor que nosotros tenemos, en realidad todo va a acontecer. Si yo pienso y estoy seguro a través del temor que esa pandemia va a llegar a mi vida, pues eso va a suceder. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Entonces, ¿dónde está la fe? ¿Dónde está realmente guardar la palabra santa de Dios? ¿Dónde está el creer en nuestro Padre Celestial? Lo que nos espanta nos viene y nos acontece lo malo. En realidad, esto nunca pudo provenir de Dios, sino del mismo Satanás, del maligno. Es ese plan malévolo que tiene él, hurtar, matar, destruir. Nosotros conocemos en su palabra que está muy claro. Tenemos que defender en espíritu absolutamente todo eso. Dice en Filipenses capítulo 4, versículo 13. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Solamente en Cristo nosotros podemos ser fortalecidos. Solamente en Cristo podemos vivir una vida normal. Entonces,
tenemos que capacitarnos, tenemos que seguir con nuestro corazón a ese Rey de Reyes y Señor de Señores. El salmista habla en el libro del Salmo 34:4. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos los temores. Salmos 34:4. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Entonces, cuando nosotros buscamos a Dios, las Escrituras, está por demás decirlo, Dios nos libra de todos los temores. Eso es lo que quiere hacer el enemigo. Eso ha venido haciendo por todos los siglos, poniendo en nuestros corazones el temor, poniendo en nuestros corazones desobediencia. Ese es el trabajo de Satanás. Pero como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que retirar de nuestra mente todo temor. Sabemos que el amor de Cristo pues nos llena absolutamente todo. Dios es bueno. Él es omnisciente, Él es omnipotente, Él es omnipresente. Hablamos mucho de sus atributos. Él sabe absolutamente todas las obras. Lo que estamos viviendo en este momento, bien, ya lo sabía nuestro Dios Todopoderoso. Ya estaba absolutamente todo predestinado a que venga este virus, y no solamente puede venir este virus, puede venir muchos más y peores que este. Pero la confianza en realidad está en Él. Bien, puede ser creado, como dije, por los Illuminati, los que quieren dominar este mundo, hacer y deshacer, o simplemente esta bacteria se desarrolló. Pero lo que sí debemos nosotros entender que atrás de todo esto está nuestro Dios Todopoderoso. Para poder comprenderlo un poco más allá, vamos al libro de Job, capítulo 1, versículo 6 al 11. Y vamos a ver que en el cielo se reúnen los hijos de Dios. Y Dios comienza en realidad a preguntar a cada uno de sus hijos a ver qué es lo que hacen. Un día vinieron, dice, a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Entonces, si podemos ver en esta parte, encontramos nosotros que es en el ámbito espiritual, porque la reunión es en el cielo, no es la reunión aquí en la tierra. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondió Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor de él y a su casa, a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Ese es un hijo de Dios, lo que podemos apreciar. Dios está bendiciendo a aquella persona que confía totalmente en Dios Todopoderoso. Pero extiende, dice ahora, tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Entonces el diablo está insinuando, el diablo está diciéndole a Dios en realidad que él va a blasfemar contra Dios. Pero Dios sabe absolutamente todas las cosas, por eso hablamos de sus atributos. Él conocía absolutamente todo. Bien, ¿qué con todo esto lo que nos explica este siervo Job, donde Dios se reúne? Esto, lo que vamos a ver es en todo el campo espiritual. Todo esto está aconteciendo, como dije, en el cielo. Vienen los hijos de Dios a una reunión, ángeles, y entre unos de ellos también vemos a Satanás, al hijo desobediente. Aparentemente, parece que Satanás está a cargo de las cosas, pero no es así. Dios
está a cargo de todo y está atrás. Satanás pide zarandear a Job y Dios lo permite. Entonces no es que simplemente Satanás tiene la autoridad para poder hacerlo. De ninguna manera. Dios permite y le da permiso para que él pueda hacer y deshacer. Entonces, vemos otro ejemplo en Primera de Reyes, capítulo 22, 19 al 22. Miramos otra reunión celestial. Entonces, miremos y pongámonos a ver las cosas espirituales que están formadas aquí. Dice en Primera de Reyes 22, 19, 22. Entonces él dijo, oye, pues palabra de Jehová, yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot y de Galat? Y uno decía de una manera y el otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve, pues, y hazlo así. Entonces, hay un mundo espiritual que se mueve en realidad aquí en la tierra. Pero para poder hacer daño, para poder hacer o para poder dar bendiciones, siempre tiene que nuestro Padre, Yahweh de los ejércitos, tiene que dar la orden. Entonces miramos que para poder acabar a este reinado de Acab, tenían que poner un espíritu de mentira. Y no es que Dios es mentiroso de ninguna manera. Eso está pronosticado, eso ya está dado en el ámbito de que estos hombres, en realidad, estos ángeles harán conforme a su deseo personal. Entonces Dios lo hace, lo faculta absolutamente todo para que se cumpla en lo que ha dicho Dios de los ejércitos. Entonces, ¿por qué yo pongo todos estos ejemplos? Para que nosotros nos podamos dar cuenta en realidad que si Dios en realidad permite que este virus esté matando a gente aquí en el mundo, o si se inventó Illuminati, este poder diabólico para deshacer en realidad a las personas, o para poder traer aquel anticristo, pues ya está profetizado, ya lo vemos nosotros en el libro de Apocalipsis, nuestro Señor Jesucristo habló. Entonces, ¿por qué temer? ¿Por qué desesperarnos? ¿Por qué llevar en realidad a un sentir que no es de un cristiano? Estar totalmente con una preocupación de que si ese virus llegará. No, es por eso que fuimos nosotros al libro de Deuteronomio para poder entenderlo, de qué manera el pueblo de Israel estaba en cuarentena, el pueblo de Israel estaba encerrado y lógicamente dio una orden que la sangre del cordero pongan en las puertas principales para que pase ese espíritu de muerte. Lógicamente, la persona que no tenía esa sangre, la persona o las familias que no había, ese espíritu de muerte iba a tocar a los primogénitos, ese espíritu de muerte iba a matar a todo hijo, ya sea cristiano o ya sea realmente israelitas que conocían o sean en realidad de los egipcios. Y es así cuando venimos a las escrituras, en todo el panorama bíblico que encontramos a través de nuestro Señor Jesucristo, a eso vino. Él es el Cordero, Él es absolutamente todo. Él murió, su sangre es la que nos redime de todo pecado. Por eso dice las Escrituras, todo aquel que en Él crea. Entonces vemos que nuestros corazones están creyendo, nuestros corazones están yendo en pos de Él.
Y dice que todo espíritu, toda enfermedad saldrá. Entonces, depende de nuestro corazón, depende de lo que nosotros en realidad creamos. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer como iglesia, orar por este mundo, orar, predicar a las naciones. Y decíamos al principio que estos mensajes lleguen a todo lado. Personas que no conocen a nuestro Señor Jesucristo puedan aceptar, puedan conocer realmente el calor, el poder de su Santo Espíritu. Él es el único que puede transformar, Él es el único que puede dirigir nuestros pasos en un camino verdadero. Bien. En el capítulo 22:31 de Lucas, vemos de qué manera Satanás pide de la misma manera a nuestro Padre Celestial zarandear a Simón. Entonces dice ahí, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Entonces, tenemos como abogado a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos a ese Rey precioso que está tras de cada uno de nosotros. El enemigo, en cambio, está para darnos todo lo malo, poner en nuestros corazones incredulidad, poner en nosotros engaño, pero depende de nosotros que nos acerquemos a Dios Todopoderoso. El enemigo también no descansa, está al acecho, viendo a quién devorar. Tan solo imaginémonos personas que no tienen a Cristo. Hay espíritu que están, amados hermanos, molestando a sus hijos en sus hogares. Y ahora vemos algo más fuerte, que no solamente molestan, sino que están matando. En el libro de Apocalipsis 12:10 nos informa el apóstol Juan que todo esto va a pasar, todo esto va a acontecer, se acabará. Entonces hay una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Entonces, para eso necesitamos volver, para eso requerimos enfrascarnos, podría decirlo así, en las Escrituras. Entonces, queremos con este mensaje que tú concientices en la forma que estás viviendo, concientices la palabra santa de Dios. Eso es el mensaje que realmente Dios nos ha dado en esta mañana y es pertinente decirles a cada uno de ustedes que se acerquen a Cristo. Él es el dador de la vida, Él es el único que puede realmente retirar a toda enfermedad, puede terminar con este virus, esta pandemia que estamos atravesando en este tiempo. Queremos dar gracias a Dios y Dios les bendiga.